está el señor Jorge Alperín y la periodista, la escritora Thelma Luzzani. Pero déjeme comenzar esta noche este comentario preguntándole en qué momento exacto aquello que consideramos algo incierto, algo desconocido, que intuimos que puede pasar, que puede acercarse a nuestra vida, que hemos especulado, que lo hemos especulado hasta 1000 veces, en qué momento eso se revela y puede tomar una dimensión real, puede mostrarnos su verdadera cara. Mire, la irrupción del coronavirus en las últimas semanas, de una epidemia que podría transformarse en una pandemia, nos tiene que remitir obligadamente a ponernos a pensar sobre todo en el registro que nos queda. No solo en el virus en sí, no solo en el mal que representa, sino sobre todas las cosas en la forma, en la morfología que tiene esa amenaza. Porque en definitiva es una amenaza, en definitiva es algo que viene y que consideramos externo, que llega del exterior, y que percibimos como una crisis, una verdadera crisis. Y quizás la pregunta que vamos a anotar esta noche habla precisamente de eso, de cuáles son los interrogantes que va a revelar justamente esa verdadera historia. Sobre todo, mire, déjeme decirle algo que es fundamental, y esto es que muchas veces las sociedades mismas terminan teniendo una idea de que esa amenaza, aquello que viene del exterior, es un mal, es algo externo, es algo que va a conmover a las sociedades y que va a dibujar un plano donde se van a dividir en dos, ¿no? Por un lado va a estar el victimario y por el otro va a estar la víctima. Por un lado va a estar aquel que va a propiciar ese mal y por el otro lado va a estar aquel que lo va a sufrir. El diario del año de la peste es un relato importante para tratar de establecer este tipo de cuestiones, porque lo que voy a proponerle que piense conmigo no es solamente de qué lado uno va a poder ubicarse en ese contexto donde viene algo de afuera y es algo realmente malo, y eso va a terminar propiciando una crisis, sino sobre todas las cosas, si muchas veces en ese contexto de crisis quienes se autoperciben como víctimas, no son en realidad victimarios, no son aquellos que van a propiciar ese dolor, a propiciar ese mal, a reproducir esa desigualdad que sufre un sector de la sociedad. Yo le decía que el relato, que este diario del año de la peste, escrito por Daniel Defoe, usted lo recuerda cuando hablamos de Robinson Crusoe. Bueno, años después de escribir Robinson Crusoe, Daniel Defoe concibe esta historia que es para muchos, incluso para el gran Gabriel García Márquez lo era, una especie de antecedente de los más importantes de la crónica periodística. En realidad lo que hace Defoe es escribir un diario y al mismo tiempo ficcionarlo, agregarle el componente de novela que tiene, y quizás también recurrir a elementos que nos remiten al periodismo, porque hay estadísticas, porque hay datos, porque hay nombres propios, porque hay también una especie de cronología de lo que es ese año 1665, donde llega la peste a la ciudad de Londres, donde llega directamente de las tierras bajas, de lo que hoy es Holanda, y se mete de lleno en la sociedad londinense y provoca lo que provoca, porque el ejercicio que hace Defoe es mostrarnos qué le pasa a una sociedad cuando ese mal penetra, se mete de lleno en la cotidianeidad. Cómo hay reacciones diversas, cómo algunos son totalmente indiferentes a lo que pasa y cómo otros muestran su lado más mezquino, mientras que sí hay algunos que se muestran solidarios, mientras que sí hay algunos que no son indiferentes a lo que pasa. Claro, está en riesgo la vida. En esa peste que llega en el año 1665 está en riesgo directamente la supervivencia. Y la historia trae todo lo que seguramente usted presupone que es una peste. Lo habíamos conversado en su momento cuando el gran Albert Camus escribió justamente una novela que refleja prácticamente la misma naturaleza, el mismo ejercicio. Hay escenas que son sumamente crueles en este diario del año de la peste. Hay escenas que uno no puede creer
que hayan tenido lugar, cómo unos papás se despiden de su pequeño hijo porque está infectado y porque obviamente el gobierno lo que dice es que hay que separarlos, cómo el mismo pueblo, cuando detecta que hay una familia que está con la peste, cómo le terminan poniendo clavos a las ventanas, cómo encierran a las familias para que se mueran adentro de las casas y no terminen contagiando al resto. Hay comportamientos, como yo le decía, que son sumamente crudelísimos, pero al mismo tiempo emergen aquí y allá algunos casos que muestran cierta fraternidad, que muestran que cuando se termina lo moral, cuando no existe lo moral, porque en una situación crítica es difícil que perviva ese elemento ético, bueno, cuando todo eso desaparece, que lo que queda es la solidaridad. Pero si yo tuviese que nombrarle quién es el verdadero protagonista de esta historia, yo le diría que el protagonista es aquel que está contando la historia. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente está contada en primera persona, Daniel Defoe hace ese ejercicio, sino porque además por primera vez se toma distancia de algo. El narrador toma una distancia para hacerlo parecer objetivo, le quita ese rasgo de análisis moral, de análisis ético, que sin ninguna duda a lo largo de la lectura que tenemos de esta historia, el libro nos pide. Alguien, una voz nos dice, alguien tiene que decir algo de lo que está pasando acá. Alguien tiene que ponerlo en una jerarquía de lo moral, de lo ético, cada uno de los sucesos que se enhebran, que se solapan unos tras otros y que nos muestran distintas fotografías, distintas historias de lo que es la peste y de lo que es la muerte. Porque la muerte también está presente. Mire, hay algunos elementos que me parece importante para trabajar esta noche, para analizar esta Argentina que tuvo lugar en el día de hoy. Y el elemento quizás central, el que nos va a llevar a una pregunta, es cómo reacciona la sociedad ante una situación tan crítica. Mire, reacciona de una forma sumamente individual, reacciona con un sálvese quien pueda, reacciona también quizás sin tomar conciencia de que hay un otro que está allí al lado, reacciona como reaccionan las sociedades modernas a una situación de crisis, como ha reaccionado la sociedad argentina ante la situación de crisis social y de crisis económica que actualmente tiene lugar. Esos son los elementos que están dando vuelta. Está el miedo también presente, está la falta de futuro, porque cuando llega la peste obviamente todo se reduce al presente. El futuro es un cálculo lejano, es un cálculo banal, es una proyección que no tiene ningún sentido porque uno no sabe si llega al final del día vivo. Y esto también se lee en este diario del año de la peste. La pregunta que nos vamos a hacer es si todos estos elementos, el individualismo, la falta de conciencia por el otro, el egoísmo que subyace, si todo eso no forma parte ya de una sociedad moderna como la sociedad argentina, que no tiene peste, pero que sí tiene todos los síntomas que nos muestra Daniel Defoe en este libro. Es decir, saquémosle la peste, pero sin embargo la sociedad argentina es una sociedad que favorece la desigualdad, que reproduce ese relato, que lo legitima, que se volvió individualista a lo largo de los años, que es la sociedad del cálculo, y todo esto se ve perfectamente en esa historia. Pero el otro dato, la otra lectura, la última, la que yo quiero agregarle esta noche, es esa especie de conversión que tienen quienes se ven a sí mismos como víctimas. Porque llega la peste a Londres en el año 1665, y porque paradójicamente lo que nos muestra Defoe es que quienes están en una mejor situación en esa sociedad londinense, los ricos, los grandes comerciantes, todos ellos se perciben como víctimas de esa situación y queriendo eludir sus responsabilidades, se terminan transformando en victimarios. Hay enorme cantidad de familias ricas londinenses que cuando llega la peste y ante la recomendación de no salir de sus casas, a pesar de que ya tienen la enfermedad, lo que hacen es irse a las casas de campo. ¿Y sabe qué? Lo que hacen es desparramar esa peste. Lo que hacen es afectar a otras poblaciones que hasta ese momento no las tenían. Y esto es una metáfora perfecta de qué es lo que sucede cuando en el contexto de una crisis quienes más tienen se repliegan sobre sí mismos y defienden sus privilegios y defienden sus intereses. ¿Y cuál es el impacto que tiene entre aquellos que tienen menos que ellos? Y lo que quiero proponerles, en gran medida, lo que pasa en la Argentina de hoy no es algo parecido,
si la mesa de enlace hoy discutiendo la suba de 3 puntos de las retenciones, si al mismo tiempo la discusión que se dio en el Congreso vinculada a las jubilaciones de privilegio de los jueces, de los diplomáticos, no habla también de un ejercicio de egoísmo similar, si la discusión del aborto, donde aquellos que están cargados de ideología lo que dicen es no me importa lo que le pasa a todas las mujeres que no tienen recursos y que tienen que abortar y que tienen que poner en peligro su vida, si esa agenda del egoísmo no está más presente y más vigente que nunca. En una Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, donde todavía hay altos niveles de pobreza y de indigencia,